Bienvenidos amigos de Criptonoticias a un nuevo espacio de entrevistas. Mi nombre es Jenny Díaz y hoy me encuentro acompañada de un personaje muy especial y relevante dentro del ecosistema Bitcoin y criptomonedas en Colombia. Su nombre es Mauricio Andrés Toro, es politólogo, especialista en innovación, magíster en administración de empresas y es congresista electo, si no estoy mal, en el 2018, para el periodo 2018-2022, por la Cámara por Bogotá y por el Partido Verde. Es el autor de la Ley de Pagos a Plazos Justos y como Bitcoiner también se ocupó de promover varios proyectos de ley enfocados en la innovación, en la digitalización de procesos públicos mediante contratos inteligentes y blockchain, y un proyecto muy importante que está pendiente todavía de discusión en el Congreso colombiano, que es un proyecto para regular los exchanges y el comercio de criptomonedas en Colombia. Bienvenido, Mauricio. Jenny, muchas gracias por la invitación. Un abrazo a todas las personas que nos están viendo y que nos van a ver en muchos momentos, digamos, de la exploración de lo que implica conseguir información alrededor de la regulación de las criptomonedas, de los criptoactivos en el mundo. Y bueno, feliz de volver a verles y de conversar, a ver lo que se viene. Esto cambia a una velocidad impresionante. Todos los días hay una nueva noticia y emociona demasiado, así que estoy muy contento de estar con ustedes. Excelente, vale, muchas gracias. Antes de entrar en materia, me gustaría explorar un poco de cuál ha sido tu experiencia con Bitcoin. ¿Cómo llegaste a Bitcoin? ¿Cómo descubriste esta tecnología y que esto podía ser algo importante como hasta para llegarlo a defender en el Congreso de Colombia? Bueno, lo primero que tengo que decir es que yo nunca había hecho política en mi vida. Mi primera vez fue en 2017 cuando yo decido como emprendedor. Yo venía del mundo de la tecnología, del mundo de la docencia y de la academia. Pues como emprendedor decido que los ciudadanos somos los que tenemos que defender cada uno de nuestros derechos en el Congreso, porque la política tiene que ver con todo. Si uno no se mete en política, la política se mete con uno. Y entonces decidí yo como profe, como emprendedor, con un grupo de gente, oiga, hagámonos elegir, intentémoslo llegar al Congreso de la República de un país, pues requiere de mucha suerte, de circunstancias que para ese momento sorpresivamente se dieron y pudimos nosotros llegar al Congreso precisamente para activar conversaciones que en el Congreso de Colombia no se estaban dando, conversaciones en temas de emprendimiento y desarrollo empresarial de las micro, pequeñas y medianas empresas, activar conversaciones alrededor de la tecnología para la lucha anticorrupción, de la tecnología para simplificarle la vida a los ciudadanos, para eliminar excesos de trámites, tecnología para la libertad en general, dentro de esto la financiera. Y entonces fueron varias propuestas que hicimos alrededor del emprendimiento, la educación y la tecnología. Y pues llegamos sorpresivamente y yo me he dedicado pues a eso, a la regulación de las plataformas de transporte, a los derechos laborales de quienes hoy generan ingresos por medio de todas estas plataformas de delivery, a la reglamentación de las exchanges de criptomonedas que en Colombia, desafortunadamente, por una circular de la Superintendencia Financiera, hizo que todos los bancos le cerraran las puertas, le cerraran sus cuentas y las expulsaron prácticamente del país y hoy operan en otras partes, aunque tienen función en Colombia, y abrir aquí pues les ha resultado muy difícil. Entonces soy un convencido de que esta es una nueva realidad global, que esta es una realidad económica que opera en nuestro país y en nuestros países y que el Estado no puede cerrar los ojos y decir, no, aquí no está pasando nada. Si tienes que enfrentar eso, saber cómo conversar y articular esa nueva realidad, porque entre más se demore, pues más costos económicos y más barreras para generar oportunidades para los ciudadanos y también más riesgos para quienes utilizan esto no de manera positiva, digámoslo así, que es un porcentaje muy pequeño. Así que ahí terminé en estas y defendiendo la única voz entre 300 congresistas de la República que se ha metido en este tema. Ok, excelente. ¿Y tu primer roce con Bitcoin fue a través de una billetera, de algún comentario? Tengo que decir una cosa, en 2018, 17, 18, que fue mi campaña, yo fui la primera campaña que se financió, o que buscó más bien, buscó financiarse por criptomonedas, porque para ese momento Colombia pues acababa de ser reconocida como un activo cada una de estas monedas, es decir, la Dirección de Aduanas e Impuestos Nacionales sacó una resolución donde decía: yo sé que muchos colombianos tienen bitcoins o tienen su Ethereum o tienen cualquier criptomoneda y que están transando con eso. Entonces miren la contradicción.
no son reguladas, algunos las consideran como casi que ilegales, pero la DIAN llega y dice, no, esto yo lo voy a reconocer como un activo y si usted tiene una, lo tiene que declarar en impuestos en su declaración de renta, como quien tiene un apartamento que es un activo, un carro, una finca, un lote, una propiedad. Entonces, si usted tiene propiedad de eso, declárele impuestos a eso, calcúlele el valor. Entonces, pues, el Código Electoral colombiano permite financiar campañas en efectivo o con donaciones en especie o con, digamos, activos, Con en activos. Okay. esencia, activos. Entonces yo decía, ok, si el Código Electoral permite que yo reciba como donación un activo o que yo utilice un activo y lo explote en mi campaña, pues lo declaro simplemente en las cuentas y está correcto y lancé una campaña para recoger criptomonedas de tal manera que me pudieran ayudar a financiar la campaña y esto aquí se armó, como decimos en Colombia, una trifulca. Todos los reguladores, las autoridades, pero esto no puede ser, ¿cómo así? Esto es ilegal, pero y empezamos como a enfrentarnos a ese Estado conservador y yo me voy para el Consejo Nacional Electoral y les digo, perdón, la resolución de la DIAN dice que es un activo y el Consejo Nacional Electoral dice que cualquier campaña se podrá financiar con activos o en especie y yo pues veo que es un activo, cualquiera me puede donar. El Consejo Nacional Electoral dijo, oiga, usted nos sometió a una cosa que nunca habíamos visto y efectivamente sí se puede. El problema es que no recibí ninguno porque por esos días hubo una escalada impresionante del valor de las criptomonedas en general. Estábamos con unas monedas que venían fluctuando así y justo en ese momento de campaña esto tuvo una escalada. Entonces todas las personas decían, yo ni un satoshi, yo no te voy a dar nada porque cualquier fracción que te dé en 15 días puede ser demasiado, yo puedo perder mucha plata. Entonces mucha gente decía, no, pues qué tal que yo le dé en conversión, por decir una cosa, $50 hoy y eso se vuelvan 5,000. Pues no, todo el mundo los agarró y no los soltó, no me donaron ninguno, yo no compré ninguno, pero fue el primer momento de hablar, de conversar. Ahí arrancó y ya cuando llegamos, pues se vino otra conversación. Ok, buenísimo. Fue como exponer el elefante en el cuarto, ¿no? De Mira, sí, acuerdo. sí están las criptomonedas aquí presentes. Excelente. Bueno, hace 3 años te hicimos una entrevista escrita en Grito Noticias y en ese momento comentabas que Bitcoin estaba haciendo reaccionar a los bancos. ¿Cuál es tu visión ahora, 4 años después, y todo este trabajo que has hecho después sobre este tema de los bancos? Que, que efectivamente los hizo reaccionar. Los bancos estaban muy reacios a que esto se regulara. Los bancos estaban opuestos, pero opuestos radicalmente a que el Estado colombiano abriera esa puerta de conversación. No querían que ni siquiera se conversara para mantener su status quo, para mantenerse en esa conversación tradicional de las monedas tradicionales y de una economía que está mandada, digamos, a reactivarse de una manera distinta. Ellos no querían. Pero resulta que cuando empezamos a poner esta conversación, cuando yo presento el proyecto de ley en el Congreso de la República para reglamentar las exchanges, el cash in, el cash out y todo lo que hay alrededor de esto, pues ellos empiezan a decir, oiga, eso está cogiendo mucha fuerza. Y empiezo a mover los debates y a decir cuánto se transa en Colombia aproximadamente para ese momento, que hoy es muchísimo más. Eran $10 millones al mes, 2018. Y se calculaba, ¿no? Porque como no está regulado es muy difícil conocer la cifra real, pero se hablaba que eran más de $150 millones al año. Entonces, cuando empieza el Congreso a ver esto, los reguladores ya empieza como a la banca a decir, oiga, ya no podemos callar a todo el mundo, esto se reventó y se habló, ya este man llegó con esto al Congreso y está haciendo foros, debates y poniendo a las noticias a andar, pues hay que hacer algo. Yo empiezo a trabajar en ese proyecto y termino con esto. La respuesta es que gracias a un artículo que trabajé junto con varios compañeros del Congreso y que avaló el gobierno nacional, se creó el sandbox regulatorio en Colombia que permitió que allí se pudiera explorar con vigilancia del Estado las exchanges y ahí cayeron los bancos. Los bancos dijeron, no, espere, si van a hacer un sandbox regulatorio no lo pueden hacer sin mí. La idea o la propuesta inicial, pues uno partiría de que por ser una moneda centralizada deberían ser solo las exchanges operando, el Estado vigilando para saber luego en ese sandbox que hay que modificar en la ley para que pueda luego ya volverse una generalidad, pero cayeron allá y dijeron esto no funciona si no se hace con nosotros. Entonces se crearon unas parejas y ahí pues la respuesta es efectivamente pasaron
de querer tapar la conversación y de que no se diera, a tener que meterse en la conversación porque la activamos y si no se montaban en el bus, pues el tren los dejaba. Wow, interesantísimo. Eh, tengo aquí esta pregunta también porque en este momento hablaste mucho de esto, sobre el cobro excesivo de comisiones de los bancos. ¿Aún coincides o aún piensas que el sistema bancario tiende a ser abusivo con los usuarios? Esto ha tenido una evolución no suficiente, pero sí ha Mm, evolucionado porque hoy los bancos se han dado cuenta de, primero, los nuevos bancos virtuales. mm, Estos nuevos bancos pues tiraron los cobros y las tasas excesivas al piso y empezaron a demostrar que un banco sí podía operar sin abusar del ciudadano como en Colombia venía mm, pasando, que le cobraban por consultar el saldo, que le cobraban por tener el portal web, que le cobraban por sacar plata, que le cobraban por consignar, por pedir un certificado, por entrar casi pues que a la oficina, por nombrarlos casi que había que pagar. Y entonces esto empezó a generar un abuso y una inconformidad y llegan los nubanks, todos estos nuevos bancos, todas estas nuevas olas y llegan las criptomonedas y esto los ha hecho reaccionar. Creo que no al nivel suficiente en Colombia porque se siguen presentando tasas y excesivas, pero excesivas para los usuarios en algunos de ellos. Muchos empezaron como a bajar las tasas. Yo quiero decir que en Colombia tenemos un inconveniente y un problema grave y es que la banca colombiana no es competitiva en diversidad. Es decir, mm, aquí podrán decir que hay 14 o 15 bancos, pero en realidad son tres. Son tres grandes familias o mm, tres grandes fondos los dueños de todos esos bancos. Entonces hay un hombre de los más ricos del mundo que hoy es uno de los más millonarios de Colombia que tiene un grupo que tiene 5 bancos. Entonces, esos 5 no mm, es que sean 5 bancos, eso es uno solo. claro. Y así opera, digamos, el sistema aquí. Entonces, en realidad en Colombia ni hay ni 16 ni 17 bancos. Si tú lo calculas, en realidad fondos y familias no llegan a 5. Eso los hace poco competitivos. ¿Por qué? Porque entre Mm, ellos pues no compiten con tarifas ni nada y el sistema está tan blindado que la entrada de un nuevo banco se hace prácticamente imposible. Aquí quien quiere entrar es comprando uno de esos que hay a esos grupos financieros. Por lo tanto, entonces, al no haber participación, las tasas son elevadas. El gap que hay entre la colocación de la plata, es decir, entre que la gente pide esa plata prestada o la coloca para que le rindan intereses altísimos. A uno aquí le pueden prestar intereses del 12 hasta el 30%, pero le reciben la plata a uno a un interés máximo del 3% o 4%. Es decir, una cosa que uno mm, dice es increíble. Y eso hace parte de esa falta de participación y entonces eso es abuso al final, porque si tú comparas las tasas promedio de la banca colombiana con las de América Latina, son de las más altas. Y ahí mm, empieza uno a mirar ese abuso que se da y se sigue dando, aunque muchos empezaron a dejar de cobrar, se fueron bajando las tarifas, entonces crearon unos planes, pero en general creo que la banca tiene que lograr competir de otra manera y eso es un debate que se ha venido abriendo a raíz de la penetración de estas nuevas tecnologías y de las fintech. excelente. Ahora hablemos un poco del balance de tu trabajo en el Congreso en estos 4 años en materia de las tecnologías de las criptomonedas. Hablemos un poco de este proyecto, de cuáles son los proyectos enfocados en el comercio de criptoactivos o que utilizan alguna de estas tecnologías de los criptoactivos para facilitar alguna otra área. Por ejemplo, vi que tienes algo relacionado con la transparencia, donde habría que incorporar blockchain y otras de estas tecnologías que se popularizaron a raíz del surgimiento de Bitcoin y otras criptomonedas. Entonces, hablemos un poco de ese balance que haces tú de estos 4 años de gestión en el Parlamento. Bien, yo arranco y lo primero que arranco es presentando el proyecto de ley de reglamentación de las exchanges. ¿Qué busca este proyecto de ley? Sencillo, Ujú, que en Colombia los bancos les permitan a estas empresas tener sus cuentas, que el Estado y el regulador las pueda vigilar y que de esa manera puedan operar con sus cajeros automáticos, con sus plataformas digitales, permitiendo así que cualquier ciudadano colombiano con sus pesos, con sus dólares, con cualquier moneda de curso legal, pueda comprar criptomonedas, comprarlas, venderlas y luego convertirlas otra vez en moneda de curso legal. Una casa de cambio como funciona
en tantas otras partes del mundo y que cada cual colombiano pueda tener su billetera virtual y hacer transacciones de manera libre. Esto es un tema de libertad económica, esto es un tema de libertad individual, esto es un tema de autonomía y de autodeterminación de cada ciudadano, y un Estado no tiene por qué blindar, prohibir o alejar a los colombianos de sus derechos o a los ciudadanos. Y entonces empiezo yo con este proyecto que busca eso, que en primer lugar se cree una cosa que se llamaría el registro único de exchanges o de plataformas de intercambio. Ese RUPIC, que es el registro único de plataformas de intercambio, se lo administraría el Estado colombiano para que cualquier exchange que se quiera venir a operar en Colombia se crea como una empresa, como cualquier empresa que se crea en el mundo, se registra allí para que el regulador pueda saber quién es la empresa que hoy está ejecutando ese papel, digamos, de casa de cambio, y que se ciña a todas las normas del regulador frente al lavado de activos y financiación al terrorismo. Que una persona que hoy quiere sacar su dinero, pues claro, el exchange cobra una comisión por eso, pues esa comisión tendrá que ser declarada tanto por la empresa que administra las criptomonedas como por el ciudadano que cambia y está haciendo el cash in y cash out, declara sus impuestos, da su información para más transparencia, y de esa manera pues esto puede operar con tranquilidad, generar impuestos. Las exchanges con las que he hablado, con Binance, con Buda, pues aquí hay varias de las más grandes, pues con todas ellas hemos venido conversando. Yo me he reunido con 7 de las más grandes del mundo, de las que tienen operación aquí, y dicen, oiga, nosotros estamos dispuestos a que nos regulen de esa manera. Nosotros damos información, venimos, invertimos, hacemos nuestro cash in y cash out, permítanos a nosotros también generar rentabilidad o intereses sobre los ahorros que tienen allí las personas en sus billeteras, y así facilitamos el proceso. Eso es lo que tiene que proponer, o lo que propone mi proyecto de ley, una cosa sencilla para poderlos identificar. Claro, esto a veces hay quienes son un poco más, no sabría utilizar qué palabra, quienes son un poco más profundos creyentes del mundo cripto, pues dicen, si al ser una moneda descentralizada, pues ¿por qué va a tener que una exchange registrarse para que el ciudadano tenga que decir cuánto cambió y cuánto sacó, si esto se supone que es libre? Es el primer paso. Todo se logra con unos pasos. Hay que hacerle al regulador y a los estados perder el miedo y tumbar los mitos que hay sobre esto. Y si este primer paso permite que ellos vean que no hay riesgo alrededor de esto, o que es el mismo riesgo que ocurre con las monedas tradicionales, entonces esto nos va a permitir luego avanzar a donde queremos. Si no, esto se va a tomar 20 años más de discusiones. Entonces, esto al final es lo que nosotros estamos buscando. Ese es el proyecto de ley que nosotros proponemos, que está en curso en este momento y que esperamos sea aprobado antes de que yo termine mi periodo, que se acaba dentro de poco. Y en segundo lugar, algo muy importante, y fue que a raíz de la oposición del mismo gobierno nacional a este proyecto, en el plan de desarrollo que presenta el presidente por sus 4 años de gobierno, que es su hoja de ruta, incluimos una obligación para que el presidente y sus ministros puedan crear un sandbox regulatorio para que así las exchanges puedan operar junto con quien considere el Estado, vigilarlas para saber exactamente qué normas hay que cambiar, qué circulares, reglamentos hay que tumbar, qué hay que crear para que se cree la pista de despegue de este sector. Y eso es de mi autoría junto con otra congresista, una bancada, y con apoyo del gobierno, que hoy funciona. Hoy en Colombia hay 10 exchanges con 10 bancos trabajando de la mano en observancia del Estado para hacer todas las operaciones. Se acaba ya el tiempo ahorita del exchange, pero vuelve y se va a ampliar por un tiempo para que ese aprendizaje se pueda incorporar en el proyecto de ley que están dando y ya zanjar esta discusión. Y cierro rápido para terminar con la pregunta. También he propuesto la tecnología blockchain para poder vigilar los recursos que se giran en todo el país a subsidios de personas que están en pobreza, o también a giros que se hacen al sistema de salud. En Colombia es uno de los países que tiene un flagelo de corrupción más grande del mundo, y muchos de esos giros que se hacen a cédulas o a números de identificación inexistentes, personas muertas o duplicidad. Un medicamento que se le da a una persona al tiempo en 3 departamentos que no existe la persona. Entonces, tecnología blockchain nos permitiría garantizar la no duplicidad de información, el giro a una sola persona y los contratos inteligentes para evitar la manipulación en las licitaciones que generan tanta corrupción.
Los contratos inteligentes nos permitirían a nosotros tener la garantía de que lo que se firmó, que no hay cambios hechos a última hora sin que se den cuenta los ciudadanos y que no se hacen cambios durante las licitaciones para beneficiar a alguien. Esas son, digamos, las tres cosas en las que hemos avanzado. Excelente. Ahora, te pasaste prácticamente los 4 años impulsando este proyecto de ley de los exchange. ¿Cuáles fueron los obstáculos con los que te encontraste en ese camino? ¿Y por qué tú crees que ya pasaron los 4 años y no logró terminar el proceso de aprobación de esta ley? Esto tuvo varias etapas. La primera de todas, el miedo de una persona de presidencia de la República. Yo empecé a trabajar con el Banco Central, con la Dirección de Aduanas, con el Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones, con el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, con el Ministerio de Hacienda, con la Unidad de Reacción y Fiscalización al Lavado de Activos, con la superintendencia que regula la banca, con la que regula las sociedades y con la que regula el comercio electrónico. Todo el Estado alrededor de esto. Conformamos este proyecto porque yo lo que los invité fue a decirles a qué le temen para poder crear un proyecto de ley que les quite el miedo sobre esta conversación. Este manto de duda que se ha puesto sobre las criptomonedas, ay, que es que sirven para lavar activos y financiar el terrorismo. Perdón, en el mundo se lavan activos con diamantes, con oro, con coltan, con dólares, con yenes, con rublos, con lo que sea. No se puede satanizar un mecanismo de pago porque efectivamente se lava con lo que sea. De hecho, el lavado de activos y financiación al terrorismo con criptomonedas es solamente, se calcula que el 0,10% del total de lo que se da en el mundo. Eso quiere decir que se demuestra hoy pues que efectivamente no está por allí. Pero siguen los reguladores teniendo miedo. Entonces me senté y les dije, bueno, ¿qué quieren? Y todos aportaron y logramos un consenso. Todas las entidades, todas estas, muchos meses de trabajo, un año, para que una persona de presidencia, que era, se supone, el alto consejero presidencial para la transformación tecnológica y la economía digital, que tiene de todo menos de eso, empezó a decir que no, que esto no podía avanzar y con el poder del presidente empezaron a torpedear, llamando al Congreso de la República para que esto no se aprobara. Hay dos versiones de esto, o que el señor tenía unos intereses particulares personales que hicieron que esto se trancara, o en su defecto, por desconocimiento e ignorancia completa, pues pudo haberlo detenido y eso generó un problema. Se hundió el proyecto por tiempos legislativos, volví, lo presenté, se generó una ponencia, íbamos avanzando y llegó la pandemia. La pandemia suspendió casi año y medio todas las conversaciones alrededor de estos temas que no eran de vital supervivencia en nuestro país. Todo se enfocó en un tema de salud, de vacunación, de compra de UCIs y de todo lo que era reactivación económica primaria, y eso pues generó un retraso de 2 años en esta discusión y ahorita vuelve y se reactiva, pero ya quedan solamente 3 meses de este Congreso. Entonces la pandemia nos dio muy duro porque ya después de haber ajustado el problema, pues ya no pudimos avanzar. Esa es la realidad. Ya. Oh, qué lástima. ¿Tú crees que de chance en estos 3 meses que restan que haga todo el recorrido que tiene que hacer? Desconozco cómo son los procesos dentro del Congreso de Colombia, pero supongo que tiene que pasar por varios procesos, varias discusiones. ¿Tú crees que en este tiempo de chance de que se pueda avanzar con ello? Es técnicamente inviable poderlo terminar, es decir, esto tiene que tener en el caso de Colombia 4 debates. Colombia es un Congreso bicameral, entonces en el Senado y en la Cámara tiene que tener en cada uno 2, apenas va para el primero, porque se radica la ponencia, después de que se radica se da el primer debate y luego pasa segundo, tercero y cuarto. Se radicó ponencia, tiene ponencia positiva porque le pudieron haber dado una negativa para archivarlo, pero está con ponencia positiva, se va a discutir en 15 días, se aprobaría eventualmente en primer debate, espero, y pasaría a segundo. Un proyecto de ley en Colombia puede tomar hasta 2 años en ser aprobado, en promedio es 1 año y medio, 2, y yo termino mi periodo el 20 de julio. Eso quiere decir que alcanzaría de pronto a darle hasta el segundo debate, pero más allá de eso no alcanzaría. Ok, ok. ¿Y hay algún apoyo que pueda tener este proyecto para que continúe su curso una vez que ya se termine esta etapa y ya tomando en cuenta que hay una nueva configuración para el próximo periodo en el Congreso colombiano?
Pues yo espero, yo voy a dejar mis proyectos con padrinos y madrinas dentro de todo. Yo tengo proyectos en todos los sectores: medio ambiente, tecnología, emprendimiento, innovación, salud, derechos fundamentales. Y dentro de estos, pues estoy buscando quién se puede encargar de apadrinar este proyecto para llevarlo a los debates que faltarían. Apenas hubo elecciones hace 15 días, entonces estoy apenas conociendo a los nuevos congresistas de la República, los senadores y representantes, para poder saber quién se enamora de estos temas. El problema es que este nuevo Congreso no eligió o no trae a nadie apasionado por estos temas fintech, y eso me ha generado mucha dificultad de encontrar, y yo espero que rebuscando entre 300 se encuentre el que es o la que Ya, es. ya. Entonces, bueno, la siguiente pregunta era sobre este nuevo grupo de parlamentarios que va a ingresar, si hay alguno que haya manifestado interés por los temas del ecosistema Bitcoin, criptomonedas y todo esto. Entonces me estás diciendo que todavía no conoces alguno que esté en esa misma línea de pensamiento. No, hay una cosa buena, y es que llegaron muchos jóvenes al Congreso, y Mm, son más proclives a poder entender, pensar, interesarse por estos temas, pero ninguno con estas banderas que yo llegué de la tecnología, la innovación, pero tendré que encontrarlo y estoy seguro que vamos a encontrarlo. y es un tema que seguramente va a captar a alguien, ¿no? Espero. Sí, ok. Bueno, me gustaría que nos comentaras cuáles son tus planes futuros al concluir tu participación como congresista y si vas a seguir promoviendo este tipo de proyectos de ley y promoviendo lo que es el comercio de criptomonedas dentro del país en Colombia. Sin duda, porque yo siempre he dicho que este mundo es fascinante, que yo admiro mucho la industria, y creo que tiene un papel fundamental para generar empleos, para generar tributos, para generar oportunidades y riqueza. Creo que esto tiene que continuar avanzando, sobre todo para prevenir algunos esquemas que se están dando como tipo Ponzi, donde están algunas personas que utilizan mal esto, que insisto es una minoría, como puede pasar también, lo decía ahorita, en cualquier otra moneda, utilizan esto para engañar a algunas personas, y esto hace mucho daño a la industria porque genera que vayamos hacia atrás en lugar de avanzar en confianza y reconocimiento. Así que mi mirada será alrededor de vigilar que esto no ocurra, que haya una regulación transparente desde donde esté, del sector privado, si continúa en el público. Para mí, estos 4 años fueron espectaculares, a pesar de que esa pandemia nos redujo mucho las conversaciones, pues hay que continuarlas, y yo creo que desde afuera del Congreso de la República, pues a donde yo espero regresar en algún momento, pues lo pueda hacer. Me imagino por un tiempo estaré en la academia porque tengo muchas ganas de volver. Yo 4 años suspendí mi accionar en la academia, y desde allí sí que se puede generar información técnica y de Mm. confianza, sobre todo a los reguladores, para que desmitifiquen todo lo que hay alrededor de esto. En segundo lugar, acompañar a todos estos gremios que se están conformando alrededor de las fintech, alrededor de las tecnologías de la innovación, para que puedan seguir avanzando en la regulación y generando confianza. Y desde donde esté, pues será mi compromiso profundo, porque así lo he hecho durante los últimos 10, 12 años de mi carrera. Así que por ahí me verán, todavía no sé desde qué escenario, pero que así que estaré. Lo público seguirá siendo pues un objetivo mío, pero mucho más adelante, porque que este sea como un espacio para respirar, para volver a la academia, para recoger más información y luego volver a continuar con muchas más herramientas. Excelente. Ahora, una pregunta final, en virtud del panorama que estamos viendo actualmente a partir de la, digamos, de la adopción de Bitcoin como moneda de curso legal y todo eso en El Salvador y todo eso que se está viendo, todo ese revuelo que se está viendo en el resto de Latinoamérica y el mundo. ¿Cómo ves tú el panorama actual en Colombia? ¿Ha sido influido por toda esta ola o cómo lo ves? Yo creo que Colombia está más adelante que muchos otros países de América Latina y del mundo, mucho más atrás que Mm. otros tantos. Creo que El Salvador ha dado un paso gigantesco, que es casi que el sandbox regulatorio global. Es el que nos va a poder permitir entender, reconocer, saber qué hay de bueno, qué hay por mejorar, cuáles son las experiencias alrededor de todo esto. Mientras tanto, Colombia avanza en que
pues hay una ley de la República que camina, que activa la conversación, que pone a todo el país a hablar de esto. Avanza porque hay una asociación que está trabajando alrededor de las cripto exchanges más serias, digamos, del mundo, reuniéndolas para poder hacer injerencia e incidir en todo lo que tiene que ver con el sector, que es Colombia FinTech. Pero además de todo esto, hay un sandbox regulatorio. El Estado colombiano abrió la puerta para poder permitir la operación de las exchanges, vigilar, conocer, aprender y reglamentar. Eso no se había dado nunca. Ese es uno de los legados que yo creo que dejo en este camino por el mundo de las criptos. Es decir, esto no está pasando en todas partes y además hay una realidad económica. Y es que en Colombia se están transando muchísimos millones de dólares, no solamente en la frontera con Venezuela, quien está, digamos, más adelantada en la penetración y el uso, digamos, natural de estas billeteras virtuales, sino también en el centro del país, donde ya empezamos a encontrar en Bogotá, en cafeterías, en restaurantes que reciben tarjeta de crédito tal, y recibimos tal moneda, tal criptomoneda o tal billetera. Eso quiere decir que avanza. Aquí también los NFTs están ingresando y están generando la primera criptoartista colombiana. Hoy es famosísima en el mundo. Ya muchos criptoartistas se están metiendo en este mundo. Es decir, ya se hicieron pilotos alrededor de blockchain para giro de recursos y de dineros en Colombia, algunos contratos inteligentes. Es decir, creo que Colombia está en un papel privilegiado comparado con otros países donde avanza y se activa la conversación todos los días. Excelente. Bueno, muchísimas gracias por sus opiniones y sus comentarios y participación a Mauricio Toro. Les agradecemos a todos que llegaron hasta el final de la entrevista y los invitamos a seguirnos en las redes sociales, en Criptonoticias, para disfrutar de mayor contenido como este, mayor información como este. Suscríbanse, activen las notificaciones y nos vemos en la próxima. Gracias, Mauricio. Chao, un abrazo. Chao.